Ay, qué bueno, llegué a tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Este es mi canal Ideas para la Vida by Cami. Hoy le toca el turno a lo que es el séptimo arte, el cine. Diciembre de 1895, cuando los hermanos Lumière proyectaron sus primeras películas, el cine ha evolucionado a lo largo del tiempo, tanto en tecnología como en lenguaje cinematográfico y géneros. Inicios del cine. El cine se originó a finales del siglo XIX. Los hermanos Lumière patentaron la primera cámara cinematográfica. La primera película fue Salida de la fábrica Lumière, que mostraba la salida de los obreros de una fábrica francesa. El cine mudo se extendió desde finales del siglo XIX hasta la época de 1920. Evolución del cine. El cine ha evolucionado con la tecnología, pasando del cine mudo al cine digital. El cine ha evolucionado con el lenguaje cinematográfico, con nuevas convenciones de género y planos visuales. El cine ha evolucionado con la sociedad, con el surgimiento de distintos movimientos cinematográficos. El cine ha evolucionado con la incorporación de efectos especiales y digitales. Géneros cinematográficos. El cine mudo sentó las bases para la diversidad de géneros cinematográficos que existen hoy en día, como la comedia, el drama, el western y la ciencia ficción. Eh, Vamos a hablarte de qué es el cine. Es una técnica en industria y una forma de arte que recrea la ilusión de movimiento a partir de la captura de fotografías continuas, fotogramas reproducidas a tal velocidad que se perciben como un flujo continuo. La palabra cine es forma abreviada de cinematografía, nombre formado por las voces griegas kine y movimiento y grafos, escritura o inscripción. Esta técnica, inventada en el siglo XIX, fue en sus inicios un paso adelante en la evolución de la fotografía. Sin embargo, a partir de 1895 pasó a ocupar un lugar propio entre las formas de espectáculo de la época. Al dedicarse a contar historias, la cinematografía comenzó a desarrollar un lenguaje propio y vino en un género artístico que más tarde fue reconocido dentro de las bellas artes como el séptimo arte, junto con la arquitectura, la escultura, la pintura, la música, la literatura y las artes escénicas. El cine es una de las industrias del entretenimiento más populares y consumidas del mundo entero, tanto en salas de cine como a través de la televisión o los servicios de streaming digital. Su evolución y sofisticación han llegado a Hollywood y otros grandes consorcios de producción fílmica a grabar enormes producciones con equipos de profesionales especializados en las que intervienen grandes sumas de comercialización y publicidad y que llegan a recaudar millones de dólares en taquilla. Por otra parte, a lo largo del casi un siglo y medio han surgido distintas escuelas artísticas en torno al cine. Además, se han creado premios para celebrar obras maestras cinematográficas
y este arte es considerado una de las principales manifestaciones culturales del mundo. Ahora sí, vamos a hablar. El origen del cine se remonta a fines del siglo XIX, cuando se creó el cinematógrafo, una máquina capaz de grabar y reproducir imágenes para generar la sensación de movimiento. Hubo muchos antecedentes antes de esta invención, como el kinetoscopio o cinetoscopio, representando por los, perdón, presentado por los estadounidenses William Dickinson en 1860 y 1937 vivió este señor, y también Thomas Alva Edison, quien vivió desde 1847 a 1931. Sin embargo, sus funciones eran muy limitadas en comparación con las del cinematógrafo patentado en 1895 por los famosos hermanos Lumière. Auguste Marie, quien vivió desde 1862 a 1954, y Louis Jean, quien vivió desde 1864 a 1948. Fueron ellos quienes en un 28 de diciembre de 1895 llevaron a cabo en París la primera proyección pública de cine. La salida de la fábrica Lumière en Lyon consistía en una serie de escenas previamente ensayadas en las que un grupo de obreros salían de su lugar de trabajo. En esa ocasión, los hermanos Lumière presentaron también otros 9 filmes. Otra célebre película de ellos fue La llegada de un tren a la estación de Ciatat. Se estrenó en 1896. Algunos historiadores aseguran que esa proyección en la que un tren avanza en dirección a la mirada del público causó un impacto tan grande que muchos espectadores huyeron despavoridos de la sala. Los Lumière fueron también los primeros en hacer ficción cinematográfica, con la adaptación de la tira cómica de Hermann Vogel a dos cortometrajes humorísticos conocidos como El Regador Regado. Estas exhibiciones se llevaron a cabo inicialmente en sótanos, clubes nocturnos y cafés, y no duraban más de unos pocos minutos. Se trataba de un cine aún rudimentario, mudo y en blanco y negro, que iba acompañado de lecturas, música y mucha participación de la audiencia. Cabe resaltar que ahí, en esos teatros, el dueño del mismo proyectaba una cinta. En cada espacio entre escena y escena escribían los diálogos de los personajes para que la gente, los públicos, se dieran por enterados de qué era lo que se trataba la película, y entonces supieran cuáles eran los diálogos y toda la trama de la misma. Y también la musicalización estaba a cargo de un pianista o de una grabación en vivo, digámoslo así, digamos, que presentaban al público mientras proyectaban la película y la gente leía los diálogos en la pantalla. Estos eventos atraían una gran cantidad de público y demostraron ser sumamente rentables, lo que generó un nuevo negocio que creció exponencialmente en los siguientes 30 años, durante los cuales se invirtieron grandes sumas de dinero para perfeccionar la producción fílmica y estimular la innovación en cuanto a dispositivos materiales y equipos. Así nació la industria del cine. Desde principios del siglo XX tuvieron lugar
los intentos iniciales de hacer cine a color y los primeros resultados formales aparecieron alrededor de 1915. Sin embargo, la novedad no sería popular hasta mediados del siglo. En cuanto al sonido, las primeras proyecciones importantes eran acompañadas, como les dije, por músicos en vivo o presentaban grabaciones musicales que complementaban la atmósfera del relato. En 1927 apareció en los Estados Unidos el cantante de jazz, el primer largometraje con un diálogo sincronizado, grabado en un disco aparte y reproducido en simultáneo con la imagen. Tras, tras la introducción del color y el sonido en 1930, llegó la llamada Edad Dorada del cine que marcó su establecimiento definitivo como una nueva forma de arte. El cine es un género artístico narrativo, es decir, que cuenta historias. En este sentido, sus producciones respondían a las clasificaciones tradicionales de las artes escénicas o la literatura, que distinguen comedia, drama, ciencia ficción, fantasía y terror, entre otros. Sin embargo, el cine tiene características propias y unidas que han generado nuevas categorizaciones según las formas de producción o las intenciones artísticas. De acuerdo con el criterio, los géneros cinematográficos más comunes son cine comercial, comprende las películas que tienen como objetivo fundamental generar beneficio económico, busca alcanzar amplias audiencias y recaudar en perdón, taquilla la mayor cantidad de dinero disponible. Suele valerse de grandes despliegues publicitarios y responde comúnmente a estándares artísticos poco innovadores. Cine de autor. Comprende las películas artísticas por excelencia. Es un título acuñado a mediados del siglo XX por los críticos de la revista francesa de cine Cahiers du Cinéma para distinguir las producciones fílmicas en las que el director presenta un proyecto artístico, una noción del cine y una estética única y particular. Cine independiente comprende producciones generalmente modestas, llevadas adelante por pequeñas casas productoras al margen de los consorcios fílmicos tradicionales y con menor presupuesto. En muchos casos sirven a creadores e intérpretes para comenzar en la industria. Cine animado comprende las producciones basadas en dibujos animados realizados mediante la técnica cinematográfica. Pueden llevarse a cabo de forma analógica o ser asistidos por computadora. En estos filmes suelen intervenir actores que aportan sus voces a los personajes. Además, cabe aclarar que en el cine animado es necesario tener un presupuesto mayor que en el cine actuado por personas reales, ya que es más el tipo de tecnología con respecto a la animación de personajes y la creación de los filmes como tal, porque muchas veces los dibujos los hacen cuadro por cuadro y eso hace que se encarezca la producción. Cine documental comprende las producciones fílmicas que procuran hacer un registro particular de la realidad, con una mirada periodística más profunda y reflexiva que el reportaje. Cine de docuficción comprende las producciones que combinan elementos del documental y la ficción, a menudo con fines humorísticos o satíricos. Forman parte de este género los
documentales o falsos documentales y los documentales satíricos o humorísticos, como ya se les había dicho. Cine experimental comprende las producciones que desafían las convenciones del género cinematográfico e intentan hallar nuevas formas de expresión artística. Y el cine ambiental comprende una forma de cine documental dedicada al registro de la naturaleza y la vida silvestre, a menudo con filmes ecológicos o medioambientales, por lo que puede incluir denuncia social o política. El proceso cinematográfico es muy complejo. En él intervienen múltiples instancias y elementos que pueden ser abordados según el rol que desempeñan en el proceso de producción. Las principales instancias son la creación del guión, el casting, el rodaje, el montaje, la edición, la postproducción y la distribución. Entonces, aquí iniciamos con el guión. Es la primera etapa del proceso. Consiste en crear el texto base que describe y detalla la historia de los diálogos, los personajes y los escenarios. A partir de este texto preliminar se obtiene el storyboard, o sea, un guión gráfico de toda la película y un guión técnico que especifica los aspectos técnicos de la filmación. El casting es el proceso de selección de las personas que aparecen en pantalla. Este proceso está a cargo de la producción del director, quienes eligen los actores según los requerimientos del papel, con razones de talento, de apariencia física o de otra naturaleza. El rodaje es la filmación de la película de acuerdo con lo estipulado en el guión. En esta etapa intervienen diferentes factores. La dirección está a cargo del realizador o director, quien conduce el equipo para llevar a realidad su visión creativa. El director es el autor y el responsable de coordinar los aspectos técnicos y artísticos de una película, junto con un equipo de profesionales. La actuación es el arte de interpretar un personaje y está a cargo de los actores, que deben conocer muy bien el guión a fin de ofrecer su imagen y su voz a representaciones que puedan transmitir sentimientos y emociones de forma verosímil, o sea, convincente. La iluminación consiste en la utilización de la luz natural o de dispositivos lumínicos especializados para generar la atmósfera visual requerida por cada escena de una película. O sea que ahí es donde te das cuenta los efectos visuales que utilizan estas personas para darte a conocer una película, ya sea cuando es por la mañana, por la tarde o por la noche, según el ambiente. Por ejemplo, pueden hacer una filmación en ambientes exteriores para dar resaltar cuando es durante el día. Luego van a los lugares, casas, oficinas o cualquier parte, ya cuando se acerca la noche, luces artificiales e iluminación, ahora sí, en escena o en el set. La fotografía es la disciplina que se encarga de que la imagen cumpla con los requisitos estéticos y narrativos de una película. El director de la fotografía tiene a su cargo desde la selección de lentes, cámaras, hasta la creación de los planos y las atmósferas, según la indicación del director cinematográfico. El montaje y la edición, una vez terminada la filmación, que puede durar días, semanas e incluso meses de trabajo intenso en los sets o escenarios, el material fílmico resultante debe ser seleccionado y organizado por medio de dos
procesos del montaje y la edición. La edición es la intervención del director en el orden narrativo y consiste en la elección de las tomas y las transiciones entre ellas. En esta etapa, el director de edición y el director toman decisiones críticas para la estructura y la forma final del relato. La postproducción es la última etapa de la creación del filme, en la que se llevan a cabo las modificaciones finales, generalmente mediante programas informáticos especializados para dar coherencia a la obra cinematográfica. En esta fase se hace la mezcla final del sonido y se produce la banda sonora, que incluye diálogos, efectos sonoros y música. También se trabaja la corrección del color y se incorporan los elementos como efectos visuales, los títulos y los créditos. La distribución, una vez culminada la película, se pasa a la fase de distribución. Este proceso consiste en la comercialización del filme por medio de distintos canales como salas de exhibición, televisión, formatos de video como el Blu-ray y plataformas digitales, con el objetivo de ofrecerlo a la audiencia. El éxito de una película depende de una buena medida las campañas de publicidad y el marketing que se diseñan con este fin. Bueno, este es el video que le toca a lo que es la historia del cine. Espero les haya agradado, les haya gustado todo toda esta investigación. Es un placer para mí mostrar esta serie de videos. Como les comenté, el teatro sirvió, como dice, de preámbulo para lo que viene ahorita, que el cine es el primer video de esta otra parte de los relatos de historias, para que demos cuenta de que es muy lindo, es interesante aprender de todo esto. Ahora lo que toca es comentar y, por favor, díganme si les gustó el tipo de contenido y todos estos relatos. Suscribirse. Muchas gracias por su atención, por su tiempo. Y como siempre les digo, muchas gracias, y es un placer para mí relatar todas estas historias a mis suscriptores, y bienvenidos sean los nuevos que vayan llegando al canal. Que Dios me los acompañe, me los bendiga y que sigan pasando un día muy lindo. Nos vemos en el próximo video, si Dios me lo permite, con otra historia muy interesante de esta serie de documentales que estoy presentándoles. Ojalá que les sea útil todos estos documentales para que puedan informarse y que les sea más fácil encontrar datos importantes históricos de todo esto a los que están iniciando en el colegio, en la escuela o en algún dato universitario. Entonces es un placer para mí colaborar en ese sentido. Muchas gracias, y entonces que Dios nos lo bendiga y nos vemos en el próximo video.